Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos que están ahorita conectándose a través de este medio de comunicación. Le doy las gracias por estar conectados, por haber dispuesto en su corazón el deseo de poder compartir estos momentos de esta meditación, la cual sabemos que va a ser de bendición y de edificación para nuestra vida, porque toda palabra de Dios así lo es. El pasaje sobre el cual vamos a estar meditando se encuentra en el libro a los Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 1 al 2. Hebreos 12, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios así: Puesto los ojos en Jesús, dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Pues bien, el texto que acabamos de leer nos dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, la vida cristiana, según este pasaje, es descrita como una carrera, y es una carrera que dura toda nuestra vida. Fíjense cómo en una carrera un corredor, normalmente él se prepara precisamente para, tanto psicológicamente, mentalmente, para poder sobrellevar todos los obstáculos que pudiera haber en ese caminar, ¿verdad? En ese camino, en esa carrera, y para poder alcanzar lo que es la meta. Pues bien, entonces el corredor normalmente se va a topar quizás con caminos que son llanos, quizás fáciles de poder correr a través de ellos, o quizás también se pudiera topar en esa carrera algunos terrenos que son un poquito algo más accidentados, ¿no? Donde va a haber una mayor dificultad para poder seguir avanzando a través de ellos. Pero independientemente de este tipo de caminos por donde él tenga que estar corriendo, el común que él debe tener y que sabe que debe tener es que debe de llevar una autodisciplina de sí mismo, ¿no? Para poder mentalizarse y para poder ubicarse y enfocarse bien exactamente hacia dónde quiere llegar, hacia la meta que quiere alcanzar. Pues bien, entonces la condición física para este corredor es algo necesario durante toda su carrera. Para el caso de nosotros los cristianos, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, nosotros también vamos a necesitar tener una condición espiritual, mantenernos siempre en un grado óptimo de espiritualidad en nuestra relación con Dios para poder seguir ese camino y enfrentarnos a las diferentes situaciones, diferentes terrenos por donde nosotros vayamos también avanzando para llegar a esa meta. Ahora, necesitamos nosotros como cristianos también tener una buena motivación, ¿verdad? Porque así como el corredor en un maratón o en una carrera larga, él se prepara pensando de que va a iniciar su carrera y no va a dejarla en el primer kilómetro o no va a salirse de la carrera al 10º kilómetro. Él se mentaliza para llegar a la meta. Entonces nosotros igualmente debemos hacer las cosas en esta carrera espiritual que tenemos y que Dios nos ha puesto de antemano también para que la corramos. Yo sé que todos los que estamos ahorita aquí estamos corriendo esta carrera porque queremos llegar a la meta que nos ha destinado nuestro Señor Dios. Y nosotros podemos tener muy buenos propósitos durante todo este tiempo, durante toda nuestra carrera, pero también sabemos que en ciertos momentos de este tramo, ¿verdad? Vamos nosotros a desanimarnos, vamos a empezar a caer. ¿Por qué? Porque sabemos que en nosotros existe lo que es un pecado que es a veces remanente y que nos hace caer en esta carrera
y que por lo tanto también pudiéramos tener fracasos a lo largo de esto. Sabemos que así como nosotros, tú y yo, hemos hecho buenos propósitos y nos encomendamos a nuestro Dios para poder seguir en esto mismo, vamos a estar cayendo, y hemos caído quizás, ¿no? Y quizás en esas caídas que hemos tenido, en muchas de ellas hemos deshonrado grandemente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos pecados en nuestra vida, ¿verdad? Con los cuales nosotros sabemos que hemos estado luchando de tiempo atrás. Y cuando esto nos llega a pasar, cuando caemos, el primerito que va con nosotros, que se acerca con nosotros, para inclusive hasta como si estuviera susurrándonos al oído, para decirnos cómo es posible si te acabas de caer y todavía te atreves a seguir adelante, o qué quieres demostrarle a ese Dios si tú si ni siquiera el Dios te necesita para que sigas en este camino, o no te eres tú un fracasado, un débil que constantemente estás cayendo, no mereces ni estar aquí. O sea, son detalles que vienen a nuestra mente también, todo esto, y vienen como si fuera una influencia grande, vienen entonces a desanimarnos de esta carrera, ¿verdad? Y quizás nosotros empezamos a perder el verdadero sentido de lo que es en sí llegar a esa meta, y que puede provocarnos que en muchas ocasiones dejemos de correr, que nos quedemos parados ahí ya sin avanzar, porque en nuestra vida pueden haber muchas situaciones que generen o ocasionen esto. Sabemos que en nuestra vida pueden existir tentaciones, distractores también, que aunque ya debíamos quizás en muchos de ellos haberlo superado, se mantienen ahí todavía en nuestra vida, ahí inamovibles, porque nosotros seguimos dándole cabida dentro de nuestra vida que estamos llevando. Y ahí están perjudicándonos, ahí nos están haciendo que no nos paremos, que no nos levantemos para seguir adelante. O quizás también otras situaciones es que pudiéramos tener problemas que pareciera que no tienen solución, como por ejemplo, quizás estamos viviendo con un cónyuge o que nos maltrata, que nos rechaza, que nos hace la vida imposible, ¿verdad? O quizás también tenemos hijos rebeldes, que a quienes nosotros quisiéramos verlos estando caminando con el Señor, pero no es así, y entonces nos hacen que tengamos una vida difícil de seguir, y ahí nos quedamos estancados sin seguir adelante. O quizás también nuestra vida espiritual fue muy fuerte por un tiempo en cuanto a la relación que teníamos de amor con nuestro Dios, y quizás en ese entonces el mismo Espíritu Santo permanecía fuerte, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual, pero ahora ya no es la misma de ese entonces. Nos hemos ido acostumbrando entonces inclusive a veces a las cosas como las hace o como las hacen las personas de este mundo también, y quizás hasta hemos ya perdido el interés y el hábito de seguirnos nutriendo de la palabra de Dios, y hasta en ocasiones quizás hemos dejado de orar o nada más agradecemos a Dios cuando estamos ingiriendo los alimentos. Pero a todas estas situaciones, la verdad es de que Dios le importa lo que somos ahorita, las actitudes que tengamos como cristianos en nuestra vida espiritual. Lo que hicimos o hicimos tiempo atrás, eso ya quedó en el pasado, y así es como debemos verlo. Sabemos que todos tenemos luchas, ¿verdad? Pero que aún y con esas luchas nosotros debemos seguir la carrera que está por delante, dejando atrás todas esas cargas que nos impiden avanzar. Pero entonces, surgiría entonces una pregunta que nos haríamos nosotros y nos preguntaríamos, ¿cómo es que debemos entonces correr la carrera de la fe? ¿Cómo deberíamos entonces perseverar? Y es aquí precisamente donde el autor de la carta de los Hebreos nos dice cómo hacerlo. Nos da unas 3 ideas principales, ¿verdad?, de lo que nosotros debemos hacer para continuar permanentemente a lo largo de toda esta carrera. En primer lugar, nos dice que miremos a los testigos.
Fíjense, ahí en el versículo 1 nos dice lo siguiente. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Versículo 1. Y esta nube de testigos se nos presenta en el capítulo 11, previo a lo que acabamos de leer. Estos testigos nos dan un testimonio de que Dios nos dará la victoria, porque ellos corrieron inclusive la carrera antes que nosotros, con las mismas luchas, con los mismos desafíos que nosotros quizás tenemos actualmente, ¿no? Y ellos obtuvieron la victoria. Caso de Enoc, de Abel, de Abraham, de Sara, de Moisés. Ellos nos evidenciaron que es posible vivir la vida cristiana, perseverando en paciencia, en la fe, en la obediencia, porque Dios ha dado testimonio de ellos a través de lo que es su palabra. Porque la misma palabra de Dios nos dice que todo lo que fue escrito en tiempo pasado, para nuestra enseñanza fue escrito, o así se escribió, a fin de que por medio de la paciencia, de la perseverancia, de la resistencia, del consuelo mismo, del ánimo que tienen las Escrituras, tengamos nosotros una mayor o una gran esperanza en llegar a esa meta y estar con nuestro Señor. Pero sabemos que no solo ellos corrieron también esta gran carrera, ¿verdad? En medio de nosotros, en nuestra vida actual, también hay personas que están corriendo la carrera y que ellos también siguen perseverando. Tenemos testigos vivientes de esto. Y si ellos pudieron y pueden hacerlo bajo el poder del Espíritu de Dios, nosotros también podemos, ¿verdad? Entonces, hacer esa carrera para, por la fe, salir victoriosos. Si nos detenemos un poquito, podemos ver el caso de Noé. Fíjense, Dios le dice le dice a Noé que prepare un arca porque se venía un gran diluvio, una gran inundación, a pesar de que en la tierra no había llovido durante mucho tiempo, ¿verdad? Noé, entonces, mientras él construía el arca durante muchos años, las personas iban, se acercaban a él y se burlaban de él también. Nosotros cuántas veces como personas, inclusive personas cercanas a nosotros, a nuestras vidas, nos han criticado porque nosotros le estamos dedicando tiempo al trabajo, ya sea en los ministerios de la iglesia, o porque nos mantenemos también alejados de muchas cosas que ellos hacen de constante y que nosotros sabemos que no le agradan a Dios, ¿verdad? Todos estos ejemplos, entonces, de los grandes héroes de la fe están ahí, escritos en la palabra, y que de ellos nosotros debemos observar, debemos aprender de sus acciones, de sus posturas que han tenido ellos ante sus situaciones, y nosotros mantenernos firmes en esta carrera de fe. Sabemos que es prosiguiendo a la meta que debemos alcanzar. En segundo lugar, nos dice que debemos mirarnos a nosotros mismos. Ahí mismo en el versículo 1, más adelantito de lo que acabo de leer, sigue diciendo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Verdad? Entonces, en esta carrera, los corredores, por ejemplo, como dando un ejemplo, los corredores de los maratones, normalmente ellos usan ropa que es ligerita, ¿verdad? O sea, quizás una camisita ligera, tenis cómodos, o sea, y que no sean pesados, de tal forma que ellos, las cargas que llevan son mínimas, ¿verdad? Para poder desplazarse a lo largo del camino. Entonces, en nuestra situación y según las Escrituras, todo peso es aquello que nos detiene o nos impide, ¿verdad?, progresar y seguir avanzando en nuestra carrera espiritual. Dios finalmente nos define también cierto orden, ¿verdad?, ciertas prioridades que nosotros debemos llevar y debemos de respetar para poder llegar a nuestra meta.
¿Cuál es entonces mi prioridad? La prioridad uno que nos dice nuestro Dios es que debemos tener una relación personal con Él, cultivar esa relación, buscar primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las cosas van a ser agregadas, van a ser añadidas. La segunda prioridad también debería ser o debe ser la relación que tenemos con nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos. Una tercera prioridad debe ser también el trabajo que nosotros realizamos secularmente o también en los ministerios, ¿verdad? Entonces, cuando yo invierto este orden establecido de prioridades, entonces empezamos nosotros a tener problemas. Miren, cuando pasamos mucho tiempo, inclusive en las redes sociales, o cuando pasamos demasiado tiempo practicando quizás algunos deportes, más tiempo de lo normal, o alguna otra cosa, y rompo lo que es mi orden de prioridades establecido, entonces quiere decir de que ya no voy a poder o no estoy dedicando tiempo a leer la escritura o no puedo meditar sobre su palabra, la palabra de Dios, ya no puedo estar entonces orando. Y esto entonces de esta manera se va convirtiendo en un peso. Todo aquello que rompa entonces ese orden de prioridades y afecte mi relación con Dios, con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo, ya se empieza a convertir entonces en un peso que nosotros estamos llevando en la carrera. Si por ejemplo, si yo no puedo asistir a algún culto de oración porque estoy practicando, vamos a suponer, algún deporte, o porque estoy trabajando también sin realmente tener necesidad de trabajar o de practicar ese deporte, entonces ya se empieza a convertir en un peso, en una carga, ¿verdad? Porque a veces nosotros como hombres a veces nos justificamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando descuidamos nuestras vidas espirituales en decir que debemos realizar ese trabajo, que debemos estar trabajando por más tiempo, por más horas extras, porque debemos mantener a nuestras familias, ¿verdad? Aquí nos dice la palabra que cualquier peso que me impida correr la carrera, entonces debe ser eliminado. Por eso Pablo escribió a Timoteo y le da la ilustración de un soldado allá en 2 de Timoteo 2:4, que nos dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El versículo 1 también nos habla de que debemos despojarnos del pecado que nos asedia. San Marcos 7 del 21 al 23 nos dice lo siguiente: porque dentro del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y eso sabemos que de ahí precisamente el pecado donde nace precisamente, nace desde el interior de nosotros mismos. Y el pecado es el que nos hace caer, el que nos detiene, el que nos mantiene estáticos dentro de nuestra carrera, ¿verdad? Y que nos hace que no avancemos, que no prosperemos, que nos olvidemos quizás también de nuestra relación que tenemos personal con Dios. Pero si el corazón es limpio y nuevo, entonces de ahí no podrá salir nada malo. El pecado irrumpe, finalmente, para que irrumpe de que podamos permanecer llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo debemos permitir que sea llenado completamente o continuamente y permanecer siempre amarrados a Él, al Espíritu, ¿verdad? Y de esta manera entonces finalmente es como que el pecado ya no le daremos la oportunidad para que pueda ingresar a nuestra vida y nos pueda hacer caer. Finalmente, en tercer lugar, nos dice la palabra de Dios ahí en el versículo 2, que dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Verdad? Jesús, entonces finalmente, Él es el
el objeto de nuestra fe, debemos correr entonces nuestra carrera puestos nuestros ojos en Jesús para no distraernos. Es mirarlo solo a Él, no importando quizá lo que esté pasando a mi alrededor, en las situaciones de aflicción que yo esté sucediendo, que esté padeciendo, ¿verdad? Es mirarlo a Él, porque sabemos de antemano que Cristo ya venció, porque fue también obediente al Padre. Esa carrera Él ya la corrió, y la corrió por nosotros, llegando a la meta. Entonces nosotros también así en Cristo es como nosotros vamos a ser victoriosos delante de Él. Jesús entonces sabemos que es el que empezó finalmente la buena obra y también Él la va a perfeccionar. Entonces nosotros no podemos llegar a la meta si no tenemos puestos nuestra mirada en Jesús, porque Él es el que nos sostiene en este camino de la fe. Debemos mantenernos, hermanos, en el gozo de saber que solo en Cristo Jesús podemos estar en la presencia de nuestro Dios, gozo por tener nuestros dones en servicio a nuestra iglesia. Que el gozo de nuestro Señor, que el gozo, más bien el gozo de nosotros de servirle a nuestro Dios, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, nos mantenga entonces firmes y unidos en este camino que nos lleva a la meta que es en Cristo Jesús. Que esta meditación haya sido de gran bendición en sus vidas. Dios les bendiga y les guarde.